Hola, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las mirráforas. ¿Qué son las mirráforas? ¿Por qué es que en algunas ilustraciones María Magdalena aparece como con un tarrito de un perfume? ¿Acaso es un perfume? ¿Ella fue perfumista? ¿O qué fue lo que pasó? No. Vamos a adentrarnos un poco en ese tema. Las mirráforas es una tradición practicada en los templos de Egipto en la antigüedad. Entonces de allí que segurísimo María Magdalena viene con ese simbolismo que indica que ella era una mirráfora, ¿sí? Es una medicina o un ritual que se hace y que generalmente lo practican las mujeres, y es una mujer que tiene que tener una relación con el reino de lo visible y lo invisible y viceversa. Es una forma compleja y bueno, en sus tiempos fue muchísimo más compleja, pero poderosa para sanar. Ellas sabían diferentes formas como para sanar el cuerpo, para combinar con alimentos, ciertos aceites. Hay que aclarar algo acá, y es que es muy diferente ser mirráfora a ser aromaterapeuta o utilizar los aceites esenciales. Es muy diferente, demasiado diferente. Las mirráforas son conocidas también como las que llevaban la mirra, las guardianas de la mirra, las señoras de los óleos también. Las mirráforas, en inglés digamos que las señoras de los óleos y todo eso era como the mistress of the oils, of the sacred oils. Las mirráforas eran también entrenadas para ayudar a la gente que estaba a punto de morir. Aquí es donde viene lo interesante de qué es ser una mirráfora. O también los ayudaban a sanar, si se podía, en su lecho de agonía, ¿saben? El trabajo principal era como alinear a la gente con su esencia principal del alma, no alinear ningún chakra ni nada de eso, energéticamente a la persona. Aunque los chakras tienen por supuesto que ver mucho porque son los centros de energía, los chakras no solamente son 7, ¿sí? De hecho, tenemos muchas personas aseguran, psíquicas personas que los pueden ver, que tenemos más de 64 chakras principales, ¿sí? Y más de 96,000 puntos energéticos en todo el cuerpo. Entonces los más famosos son los 7 chakras principales porque están en nuestra columna vertebral, es por eso que son principales, ¿sí? Pero hay muchos chakras, entonces ellas tenían esa capacidad como de ver la esencia principal del alma para sanar las heridas profundas que tenían. Entonces ellas tenían esa capacidad de ver si ese tema era influido por vidas pasadas o era solamente de esta vida. Interesante, ¿no? Por supuesto que en todo ese proceso los aceites están involucrados. Estas mujeres eran las hijas de sacerdotisas, o sea que todo esto viene de un linaje, ¿sí? No se puede pasar ese linaje, por ejemplo, en las lecturas que he hecho. No se puede pasar ese linaje, en esa época no se podía pasar ese linaje, por ejemplo, de tía a prima, no, tenía que ser un linaje de madre a hija, o como que preguntar o tener la habilidad de saber si se podía pasar de otro tipo de forma, pero principalmente era como entre familia. Había que preguntar, hacer como una comunicación con los espíritus de los aceites y todo eso para saber si la persona a la que se le iba a pasar el linaje estaba preparada o era como la indicada. Muchísimas veces cuando era de madre a hija pues empezaba desde la adolescencia o cuando era como entre comunidad de familia. Entonces en la adolescencia se pasaban y empezaban a entrenar a las niñas en la pubertad y le hacían diferentes tipos de iniciaciones. Digámoslo que en un poco místico,
de forma mística se llama iniciaciones, pero en realidad es como entrenamiento, ¿sí? Entonces el entrenamiento era en química, en energía y sobre todo, principalmente, era cómo era la transición de la vida a la muerte. Les hacían muchas pruebas, tenían muchos test durante todo ese periodo de la pubertad y la adolescencia, para que cuando ellas ya fueran mayores, pues se graduara pues como una mirráfora mayor y ya pudiera y tuviera la potestad de asistir, por ejemplo, a las personas, principalmente en el momento de la muerte. Por eso es que no es lo mismo que la aromaterapia, ni la gente que trabaja con los aceites esenciales, ¿sí? Digamos que la mirráfora mayor, la que enseñaba, tenía que asegurarse de que esa persona estuviera, o esa chica estuviera haciendo como el trabajo con devoción e integridad. Y por supuesto que la más conocida mirráfora era María Magdalena, en el momento de la crucifixión. Como muchas cosas que estamos descubriendo en estos tiempos y que ya mucha gente ha descubierto antes, pues la religión judeocristiana tomó muchas de esas prácticas y rituales y los adaptó como propios y únicamente se los pasó a hombres. Es por eso que hoy en día, cuando una persona está a punto de morir, se llama un sacerdote y se le pide que le ponga los santos óleos. Pero eso era el trabajo que hacía una mirráfora en la antigüedad. Tenía que hacerlo una mujer y esa mujer tenía que tener habilidades psíquicas. Por supuestísimo que tenía que tener muy activo el clariolfato y la clarividencia. Me atrevería a decir que muchas de ellas también eran mediums, porque tenían una entrega tal y un aprendizaje tal de la transición de la vida a la muerte, que sabían qué aceite necesitaba la persona para trascender de forma tranquila. Eso es lo que hoy en día ustedes conocen como los santos óleos, que supuestamente solo lo puede hacer un sacerdote hombre, cuando era una tradición del antiguo Egipto que venía de las mujeres. Si nos vamos a mucho más atrás que Egipto, es un tema también que viene del chamanismo. Entonces, sin lugar a dudas, probablemente es una tradición que viene de los lemurianos, porque utilizaban aceites y tenían esta conexión con espíritu y sabían qué olores y qué fragancias se necesitaban para trascender. Hoy en día, como en términos modernos, podríamos decir que la mirráfora preparada pareciera que debe tener pues los claris, ¿no? Los claris abiertos, la clarividencia, el clariolfato, la clarisintencia tal vez, y poder tener la capacidad de leer la energía. Es como una de las claves principales para saber qué es una mirráfora buena, certera y de verdad. Tiene que tener acceso a los nous. ¿Ustedes han escuchado sobre los nous? Los nous es la inteligencia del alma. Es la parte más elevada y divina del alma. En el tema espiritual, esos son los nous. N-O-U-S, ¿sí? Platón decía que era la inteligencia del alma. Entonces es como la parte más elevada del espíritu, en la que es la parte divina. Ellas tenían que tener ese acceso. Por eso yo digo que seguramente eran mediums. Se necesitará una mirráfora física hoy en día, o sea, una persona, mujer, para que le pueda pasar el conocimiento y saber si usted está preparada para recibirlo. No es lo mismo que un curso de aromaterapia, no es lo mismo que un curso de oils. Usted puede aprender hasta cierto punto cuáles son los óleos sagrados y puede aprender hasta cierto punto cómo se utilizan ciertos aceites, pero usted no puede ayudarle a una persona en la transición de la vida a la muerte. No puede acceder a los nous del alma si usted no es una mirráfora iniciada. Puede saber como digamos que nivel 1 nivel 1, pero para pasar después del nivel 2 al nivel 3 y practicar y ser una mirráfora, usted necesita la iniciación de una mirráfora.
porque los aceites se van a presentar como espíritus. Usted va a necesitar tener un aceite principal, que es el guardián de los otros aceites, y tiene que tener usted una comunicación clara de cómo le habla ese aceite. Entonces claramente tiene que ser una mujer psíquica. También puede ser que esa mirráfora, antes de que usted comience el entrenamiento y todo eso, pues también tenga como unas pruebas, ¿no? Olfativas, de su energía, a ver qué tanto también usted ha limpiado, se ha preparado, todo eso. Es una práctica muy mística, muy esotérica. Después de que usted tenga la iniciación como mirráfora, entonces usted podrá acceder a través de viajes astrales y a través de la comunicación con los aceites a templos. Estos templos etéricos usted va a recibir otro tipo de información, simbología, música, danzas. Va a tener un tipo de trance en el que va a saber cómo ayudar a las personas a trascender. Es súper importante el tema de la transición de la vida a la muerte, porque eso es lo que principalmente hace una mirráfora. Por eso, de nuevo, no se puede comparar con una persona que da aceites esenciales, ¿sí? Cada aceite tiene una divinidad, una deidad, un espíritu, tiene una energía diferente. Y hay muchos tipos de aceites que utilizan las mirráforas, pero coincidencialmente hay 7 principales que tienen que ver con las 7 ruedas de energía y están también ligados a las 7 potestades del ego. Bastante curioso, ¿no? Que es prácticamente las enseñanzas de María Magdalena. Ser mirráfora pues es supremamente anclado al espíritu y a la ascensión del alma. Es como un ritual chamánico mágico. Por eso yo les digo que de mucho más antiguo que Egipto viene también del mundo chamánico. Entonces no creo que sea algo raro y lejano de que eso también venga de Lemuria. Es bastante esotérico. La mirráfora esto también es importante, la mirráfora no usa los aceites para masajes. De ninguna manera, no es una conexión eso, no. La mirráfora casi quien la toca a usted, ni lo toca a usted. Entonces, bastante increíble, ¿no? Esta información, porque no tiene nada que ver con el tema de los aceites esenciales. Experiencia personal, porque obviamente, pues llego yo a este tema, porque yo tengo que ver con el tema un poco. Yo no soy mirráfora. De pronto algún día quisiera hacerlo, quién sabe, ¿no? En mi viaje a Avalon, este viaje fue con Marisa Ventura. Marisa Ventura es una estudiosa histórica que lleva más de 20 años estudiando a María Magdalena. Entonces, en una conversación cuando estábamos en Stonehenge, en las piedras esas poderosas que hay un poco antes de llegar a Glastonbury, tuvimos una conversación y yo le dije: Marisa, quiero preguntarte algo. Yo he leído y he escuchado que María Magdalena, cuando vivió en Francia, pues tenía como un tema de aceites. ¿Qué es lo que pasaba con los aceites? Ella los vendía, porque yo he leído y escuchaba que a ella la buscaban mucho por el tema de los aceites, que sabía mucho sobre este tema, como que sabía poderes sanadores de los aceites. Cuéntame más. Y ella me dice: claro, es que María Magdalena era mirráfora. Y yo le dije como: ok, explícame eso. Y me dice: ¿por qué me preguntas eso? Le digo: ¿por qué? Pues a mí me causa mucha curiosidad que yo hace un tiempo, pues ya 6 años, creé una marca y de repente me veo yo sabiendo hacer formulaciones de aceites, como que lo sabía sin necesidad. Yo no estudié química, yo no soy química, yo estudié economía, hacía otras cosas totalmente diferentes, pero cuando yo me encuentro con los aceites, pues sé como las propiedades para sanar el pelo, sé cuáles sirven para esto, cuáles sirven para hacer una exfoliación en el cuero cabelludo, cuál te va a sanar el cuero cabelludo. Y se me hizo muy raro porque yo tengo la facilidad de formular ciertos tipos de aceites y tengo una fascinación con los aromas de las flores, y en todos mis productos siempre hay flores. Entonces a mí se me hizo muy raro. Me dijo: bueno,
pues averigua más de las mirráforas, porque María Magdalena era una mirráfora. Habían en la antigüedad muchas mirráforas que son las que tienen la conexión con los aceites. Por eso es que yo termino averiguando. Me pareció muy bonito, me hizo mucho sentido. Seguramente, qué sé yo, en alguna vida lo fui. No me interesa averiguarlo, quiero que me llegue la información así de poco a poco porque me parece más bonito. Así, como que si uno no pedirla, le llegue la información. Entonces no tengo el afán de averiguar si sí o si no, si en alguna vida fui mirráfora. Pienso que toda la información llegará a su tiempo. Por eso es que llego a averiguar un poco de las mirráforas, y como he hecho publicaciones, pues mucha gente me preguntó qué era, y pues por eso les hago este episodio. Con la aromaterapia, digamos que moderna, pues trabajar con los aceites sagrados es demasiado diferente. No tienen nada en común, porque la aromaterapia es como una experiencia extrasensorial. El aromaterapeuta escoge los aceites para diferentes propósitos: relajarse, estar tranquilo, tener paz, para que los aceites estimulen ciertos tipos de nervios en la nariz, en el sistema nervioso, en el sistema límbico, en el cerebro, para que brinde placer, relajación, ¿sí? Puede ser que en esas experiencias pues mucha gente tenga algunos momentos que diga, wow, se me apareció esto y vi esto, pero clínicamente pues la aromaterapia es mucho más específica y práctica, usada como en hospitales. El uso de los aceites esenciales es por ejemplo para tratar infecciones antibacteriales, para promover la sanación de diferentes heridas que se puedan tener, y pues para como que incrementar el flujo del sistema límbico en el cuerpo después de un masaje o por ejemplo de una cirugía. Entonces es como que trabajar como una aromaterapeuta tiene que tener como de pronto el verdadero, ¿no? Tiene que tener como una prescripción médica o la historial médico de la persona para saber cuáles de pronto aceites pueden trabajar con él. Entonces el aromaterapeuta pues tiene que escoger los aceites, ¿sí? La práctica de los óleos sagrados es muy diferente. Tiene demasiada raíz en usos chamánicos y rituales esotéricos. Tiene que llamar a los guías, a los poderes de los animales, y el aceite es el que le habla a la persona, a la mirráfora. Y pues lo que les digo, como tiene tantos poderes y tiene que comunicarse en espíritu el aceite con la mirráfora, pues por eso es que le sirve a muchas personas cuando van a morir. Esa es un poco de historia. Todo el tema de las mirráforas, realmente en español no hay nada. Todo está en inglés. Ustedes van a encontrar muchos cursos digitales, que la mirráfora, que no sé qué, pero realmente si ustedes quieren ser una mirráfora tienen que ponerse en la búsqueda de encontrar una real que les haga la iniciación. Ahora en tiempos modernos pues la gente dirá que con 2 cursos está listo, pero yo diría que de pronto es un nivel 1 y 2, pero ya como ser una mirráfora, como que usted asista a una persona en la transición de la vida a la muerte, que usted realmente le pueda ver el espíritu, el campo energético, es una cosa muy diferente. Eso es la historia de la mirraforería, y esa era la historia de la mirráfora más famosa, que es María Magdalena. Entonces mucho más allá de que la nombren muchos libros como maestra tántrica, que seguramente sí sabía, por supuesto que sí sabía María Magdalena de cosas esotéricas, de la sexualidad, pero más de una forma diferente. Yo creo firmemente, por historiadoras, por libros que he leído, por historiadoras como Marisa, que conozco, que llevan muchos años investigándola, que ella era mirráfora y estaba centrado en ese campo que en el de ser una maestra tántrica.